Hola amigos, ¿cómo están? Deseamos que Dios les bendiga. Y en esta ocasión nos abocamos al estudio de la palabra de Dios, las partes iniciales de Filipenses y Colosenses, siguiendo este folleto, uniendo el cielo y la tierra, como tenemos allí. En esta ocasión, el tema, la lección para el día de hoy es razones para agradecer y orar. Saben, es muy interesante aprender del apóstol Pablo, el autor de ambas cartas, cuando él escribió desde la prisión. Pero para entender mejor las características del autor, quiero invitarles a que conozcamos un poquito más de la biografía de Pablo, sus sufrimientos y por qué él tiene tanto interés de escribir lo que él escribió en amor para estas dos iglesias. Una él la fundó, la de Filipos, la otra no la conocía. Pero un compañero de él, Epafras, fue quien la fundó y él es el que va a llevar un mensaje también para esta iglesia. Pero abramos primeramente segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, versículo 23 al 28. Miremos allí cómo el apóstol Pablo se expresa en medio de tantos sufrimientos que él tuvo, pero una porción en especial quiero señalar. Dice allí, son ministros de Cristo, como si estuviera loco estoy hablando. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y esta parte, amigos, es la que quiero señalar. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol sufrió mucho, pero prácticamente como quien es el progenitor o el padre espiritual de hermanos, en este caso Filipos en particular, él siente la necesidad de escribirles, y vamos a aprender la lección que él dedica, tanto en Filipos como en la siguiente carta, Colosenses. Allí, si ustedes miran, razones para agradecer y orar, se dan los textos y señalamos Filipenses capítulo 1, versículos 1 al 18, que es lo que vamos a leer y a comentar, y también Colosenses capítulo 1, versículos 1 al 12. Lo mismo, leeremos y comentaremos y sacaremos lecciones espirituales que Dios tenga para nosotros. Abrimos pues Filipenses capítulo 1 desde los primeros versículos. Comenzamos a leer y comentar. Pablo y Timoteo. Recordemos que ellos fueron, junto con otros 2 más, quienes entraron en Filipos. Nos vamos a dedicar a Filipenses. Pablo, Silas, compañeros de predicación, junto con Timoteo y Lucas, el autor de Hechos. Ellos vivieron, según cuenta Hechos capítulo 16, cuando entraron en Filipos, y allí fue donde se predicó. Acordémonos del caso de Lidia, el caso de la jovencita pitonisa, hechicera, y también lo del carcelero. Son eventos que se cuentan cuando se está formando la iglesia en Filipo. Bien, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Fíjense cuando él está diciendo, yo estoy rogando por ustedes, tal como un sacerdote que los lleva en el corazón. Así podemos mirar la oración que él hace a Dios en los versículos 9 al 11, también de Filipenses capítulo 1. Y queremos comentar la obra que hace un sacerdote. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. Notemos las cosas en las que el apóstol Pablo está pidiendo. La lección menciona
Allí hay una porción que habla de peticiones, pequeñas peticiones egoístas. Saben, amigos, suele pasar cuando vamos a la iglesia y participamos del servicio de oración, del culto. Normalmente se hace a mitad de semana, martes, miércoles o jueves. Y allí los hermanos acuden, se cantan alabanzas, se estudia la palabra de Dios, una breve porción, y hay ocasión para pedidos. Saben, no quisiera que prestemos mucha atención a este detalle, pero lo tengo que decir. Hay hermanos que, como la lección menciona, solamente elevan simples peticiones egoístas que tienen que ver con el yo y con el yo. O sea, tienen que ver con nuestros asuntos, y que está bien. Dios es nuestro Padre y quiere escuchar a sus hijos. Pero mi punto es que comencemos a madurar, a crecer, para que pidamos más allá de nuestras necesidades. O sea, pedimos por las nuestras y pidamos también por otros. Amigos, ¿qué impresión les causa a ustedes cuando un padre llega a la casa y allí lo recibe el hijo menor y le pregunta: papá, ¿te acordaste de comprarme el juguete, el que fuera? PlayStation, lo que fuera. Uy, el padre dice: ay, lamento, hijo, me olvidé, pero te lo prometo, yo te lo voy a traer. No, tú nunca te acuerdas de mí, etc. Entonces se imaginan. Y cuando el padre ya se está acomodando, aparece el hijo mayor. Hey, papá, ¿cómo te fue? Bien, hijo, gracias. Mira, entonces le trae las pantuflas o le trae el diario. Y mira, papá, siéntate allá en el sofá, te doy el diario, mamá está preparando la comida, ya te lo va a servir. Oh, gracias, hijo. ¿Notamos la diferencia? Cuando el niño menor pues se preocupa en lo suyo, su juguete, el mayor se preocupa en el padre. Bien, en la oración de Pablo en Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11, miremos qué es lo que está pidiendo Pablo en oración, estando en prisión. Recuerden que esta es una de las 5 cartas que Pablo escribió desde la prisión. Filipenses, Colosenses, Efesios, a Filemón y la segunda carta a Timoteo. Por lo tanto, un hombre que está sufriendo, pero pide algo. Y pide en favor de los filipenses, en oración a Dios, cosas realmente preciosas. Leamos. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Por ello, amigos, podemos aprender de estas lecciones un mensaje que nos enseñe, que nos inspire a ser más maduros, y en este caso con respecto a la oración. El apóstol Pablo está haciendo lo que haría un sacerdote. Quiero invitarles a que miremos Hebreos capítulo 5, los 3 primeros versículos, cómo el sacerdote intercede por la gente que está a su cargo, por quienes tiene que orar, impetrar favor a Dios, para que Dios se acuerde y los bendiga. ¿Acaso no amamos a una persona que se interese por nosotros, que ruegue a Dios por nosotros, que sea intercesor por nosotros? Miremos pues, Hebreos 5, los 3 primeros versículos. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, como un ser humano natural que comete pecado, pero también, cuanto más, por el pueblo, como sacerdote. Y el apóstol Pablo, al decir que él los tiene en el corazón, miremos el versículo 3. Él está intercediendo, está orando. Filipenses capítulo 1, 3 nos va a ayudar a entender mejor la obra del apóstol Pablo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, porque Él los lleva en el corazón. En esta imagen que miramos a continuación, vemos cómo los sacerdotes en la antigüedad, la ropa que ellos traían, la lección lo cuenta también, traían, miramos acá, en primer lugar, una mitra arriba y una lámina con una leyenda, que ahora vamos a mirar también. Pero después el efod, que es esa ropa que envuelve, y un pectoral que está sobre él,
que trae los nombres de las 12 tribus de Israel. Y esto abarcaría todos los hijos de Israel. Luego un cinturón que le ata. Sobre o debajo del efod aparece el manto y finalmente la túnica. En la siguiente imagen miramos con más detalle. Notemos acá. La mitra y la lámina de oro. Y la lámina que decía, tenemos el texto al lado, Éxodo 28:36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Dios escogió a los sacerdotes para que tuvieran esa función y fueran reconocidos como hombres santos que intercedían ante Dios. Luego miramos piedras de ónice, seguimos todavía mirando allí, las piedras de ónice sobre sus hombros, y después el pectoral de juicio. Notemos qué interesante, aparecen las 12 tribus de Israel. El efod y el cinto que hemos visto más, el manto azul que dijimos y la túnica blanca. Saben, en la oración que hace el apóstol Pablo es llevarlos a una comunión con Dios. Como dice en Filipenses capítulo 1, versículo 5. Miremos más, él disfruta de la comunión que tiene con los hermanos. Y nosotros tenemos que ser conscientes, queridos amigos, que aquellos que predican la palabra de Dios quieren tener comunión con los hermanos. Vemos allí en Filipenses capítulo 1, ese modelo del hombre que está en prisión, que sufre, pero quiere que haya participación entre él como predicador y quienes le han seguido. Él está feliz por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Qué interesante. Fíjense, en cuanto a la comunión, quiero invitarles a mirar la tercera carta de Juan, en el capítulo 1. Allí se nos dice cómo el apóstol Juan tiene interés en sus siervos, en sus hijos que él predicó y que él desea que continúen en el Evangelio. Esto aparece en el versículo 1 y después del 3 al 8. La tercera carta de Juan. El mismo interés que tiene el apóstol Pablo. El anciano a Gallo. Gallo es el receptor de la carta. El amado a quien amo en la verdad. Y desde el versículo 3 es el mismo interés de Pablo por sus hijos espirituales de Filipos. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo tú andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Tal era el caso también de la gente de Filipos. Aún más, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad, como un padre que le aconseja a un hijo que actúe como el padre lo haría. Y recibe a aquella gente que son predicadores. Es parte de la fidelidad que un hijo tiene que hacer, el servicio de amor hacia el predicador que un papá espiritual le está recomendando. Y el versículo 8, allí es el cierre de esta porción. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Bien, esta es la comunión que el apóstol Pablo está pidiendo a los filipenses en la carta que escribe. Pero miren a continuación el versículo 6. Es muy interesante, pero tiene un contenido que también veremos en imágenes. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Saben, amigos, que aquí sí vale la pena detenernos para también leer algunas citas preparadas del espíritu de profecía. Noten, el que comenzó la buena obra, la está trabajando, la buena obra en vosotros, la está puliendo y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. En la traducción de la Biblia de Dios habla hoy,
Allí dice hasta el día de la segunda venida. Es la traducción que hace esta Biblia, Dios habla hoy. Pero el texto no dice así, es hasta el día de Jesucristo. Y uno diría, pero bueno, ¿cuál es ese día de Jesucristo? Ahí viene el punto, amigos. Leo otra vez Filipenses 1:6. Vamos a discutir este tema leyendo el texto. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, esta obra la había comenzado el apóstol Pablo, recordemos, Hechos capítulo 16. Lidia, el carcelero con su familia y la gente a quienes ellos predicaron, y se fue creciendo esa iglesia. Que el que comenzó en vosotros, que es Cristo, usando a Pablo, obviamente, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La pregunta es, ¿cuál es ese día de Jesucristo? ¿Es la segunda venida o es antes? Saben, amigos, que el día de Jesucristo tiene que ver con un evento que se produce antes de ello. Para ello, quiero invitarles a que leamos textos bíblicos que nos van a ayudar, como es el de Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Tiene relación con la séptima trompeta. Algo va a ocurrir durante ese tiempo en la tierra y también en el cielo. Dice Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la última de las 7 trompetas, en la tierra se produce el misterio de Dios, se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Allí las cosas van a quedar claras, poderosas para el pueblo de Dios. Ese misterio se termina, se entiende todo lo que las profecías venían diciendo. Allí los creyentes lo podrán ver y entender. El misterio de Dios se termina, se completa. Pero en el cielo va a pasar algo. En capítulo 11, versículo 14 y 15 se nos hablan de ayes. Primero, segundo y tercer ay. El tercer ay tiene conexión con la séptima trompeta. Miremos. El segundo ay pasó. He aquí el tercero viene. Recuerden, la quinta trompeta, la sexta y la séptima son referidas como respectivamente el primer ay, segundo ay y el tercero. El que nos interesa es el tercero, el último, la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo en el cielo grandes voces que decían, los reinos del mundo, una mejor traducción dice el reino del mundo, es lo mismo, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es el día en que Jesús es entronizado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese día, amigos, es antes de la segunda venida. Ya vamos a mirar los textos. Pero miren el siguiente versículo de capítulo 11, versículo siguiente, 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de él en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y el siguiente, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Toma los reinos de este mundo. A continuación, amigos, quiero traerles una descripción del espíritu de profecía para ver, leyendo, qué pasa en ese momento en que Jesús deja de interceder para tomar su poder. Quizás vamos a leer un texto más todavía. Este aparece en Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 y luego el 8, donde se nos dice que del templo sale la destrucción. Los ángeles con las 7 copas de ira de Dios, porque Jesús ya no intercede más. Y entonces vienen las 7 plagas. Esto lo miramos, capítulo 15, 1. Viene el cielo, otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Noten, siguiente versículo todavía, nos dirá más.
Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, porque iban a enfrentar las plagas. Siguiente versículo 8, leemos más todavía. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Qué significan estos textos? Bien, estos textos muestran que ha llegado el día de Jesucristo, el gran día de su ira. Nos dirá capítulo 6 de Apocalipsis, el último versículo, cuando los pecadores gritan que se caigan las rocas sobre nosotros, porque ¿quién nos librará de la ira del Cordero? Ha llegado el día de Dios. Noten, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día, este es el día de Jesucristo, ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? A ver, amigos, otra vez. Recuerden Filipenses 1:6, que nos decía que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y muchos hemos creído que ese día de Jesucristo, como lo traduce la Biblia, Dios habla hoy, dije yo, representa la segunda venida. Y estamos diciendo que ese día de la ira, el día de Cristo, es el día cuando es reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero invitarles a que miremos a continuación unas citas del Espíritu de Profecía. Noten acá lo que nos dice. Vamos a mirar, primeramente, leemos en las diapositivas lo que tiene que ver con nuestro carácter. Dios quiere que cambiemos nuestro carácter para que Él, y allí vemos esta imagen, para que entonces Él nos dé el sello, porque ha llegado el día de Jesucristo. Defecto de carácter, ustedes los miran acá. La envidia, la gula, la ira, el orgullo, la lujuria, la pereza, la codicia, todo esto tiene que haber sido combatido y vencido hasta el día de la ira o hasta el día de Jesucristo. A ver, mírenlo a continuación en citas escogidas que leemos primeramente de primeros escritos. El carácter transformado antes del cierre de la gracia. Este texto aparece en el Hogar Adventista, capítulo o Hogar Cristiano, página 12. Leo primeramente esa cita, son 3 citas, y entonces la siguiente que tiene que ver con el día de la ira de Cristo. Si os habéis convertido en extraños y no habéis sido cristianos de acuerdo con la Biblia, convertíos, porque el carácter que adquiráis durante el tiempo de gracia será el carácter que tendréis cuando venga Cristo. Si queréis ser santos en el cielo, debéis ser santos primero en la tierra. Notemos acá. Los rasgos de carácter que cultivéis en la vida no serán cambiados por la muerte ni por la resurrección en la segunda venida. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia nuestro carácter al venir. ¿Recuerdan la cita que habíamos comentado de Filipenses 1:6? Que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Cuál es ese día de Cristo? ¿Es la segunda venida o es lo que estamos mirando acá? Es el día en que cierra la gracia para cambiar el carácter. ¿Captamos? Otra vez, el día de Cristo no es la segunda venida, es antes. Es el día último en que queda perfecto el carácter. Recuerden, leemos otra vez Filipenses 1:6 para que se grabe este pensamiento. Quizás sea la parte más discutida del tema de esta semana, porque tiene que ver con nuestro carácter perfeccionado antes de la segunda venida. Dice allí, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos diciendo, amigos, que no es la segunda venida, sino antes, cuando se cierra la gracia y entonces
Allí los santos tienen que revelar un carácter conforme a la voluntad de Dios. Imagen de Cristo. Ese es el día de Jesucristo en que el santo ha alcanzado el máximo de su perfección y se cerró la gracia. Seguimos leyendo todavía más estas citas que están escogidas para entender mejor qué significa el día de Jesucristo. Leíamos, recuerdan, El Hogar Cristiano, página 12, ahora página 288, que dice: muchos se están engañando al creer que el carácter será transformado cuando venga Cristo en la segunda venida. ¿Captamos? Filipenses 1:6. Pero cuando Él aparezca, no se convertirán los corazones. Tendremos que habernos arrepentido de nuestros defectos de carácter y tendremos que haberlos vencido por la gracia de Cristo durante el tiempo de gracia. Aquí es donde debemos prepararnos para formar parte de la familia celestial. Una cita más todavía para entender mejor. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello aprobatorio de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros, como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Y a continuación, mirando cómo el carácter es transformado antes del cierre de la gracia, leemos esta cita. Ahora sí, que vamos a entender todavía más y mejor este concepto acerca de este tema que estamos escuchando. Cuando Él venga, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos de carácter o curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo. Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los que son injustos, inmundos y no santificados, permanecerán así para siempre. ¿Por qué, amigos, traemos estas citas? Porque el texto de Filipenses 1:6 lo ameritaba, que lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De hecho, tuve la conversación con alguien años atrás que me decía, ese día de Jesucristo es la segunda venida. Hasta ese momento tenemos tiempo de cambiar el carácter. Por eso esta parte se torna muy importante. ¿Qué es ese día de Jesucristo? ¿Es la segunda venida o es el cierre de la gracia en el cual Cristo deja de interceder para tomar las ropas reales y ser Rey? Como leeremos en un rato más en una cita también del Espíritu de Profecía. Pero seguimos leyendo todavía más, avanzando en este concepto de este tema, que dice: no se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. El refinador no se sentará entonces para proseguir su obra de refinación y quitar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia, que es ahora. Ahora es cuando debe realizarse esta obra en nosotros. Si el pueblo de Dios no hace ningún esfuerzo de su parte, limitándose a esperar que venga el refrigerio, es decir, la lluvia tardía, para quitarle sus defectos y corregir sus errores, si dependen de eso para ser limpiados de las inmundicias de la carne y el espíritu, y ser capacitados para participar del fuerte clamor del tercer ángel, serán hallados faltos. Es decir, si solamente se limitan a esperar para que ese día del poder de la lluvia tardía les cambie el carácter, serán hallados faltos. El refrigerio o poder de Dios viene solo sobre los que se hayan preparado para Él, haciendo la obra que Dios les encarga, a saber, limpiarse ahora de toda inmundicia de la carne y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nota, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todavía tenemos más para aprender. Noten acá, esto sí vale la pena recordar, lo que ocurre cuando cesa la intercesión. Recuerdan que habíamos leído en Apocalipsis 1:15, cuando toca la séptima trompeta. En la tierra se producía un fenómeno. Allí el misterio de Dios será consumado.
allí se entiende claramente, viene todo el poder de Dios para la última predicación sobre el planeta. Pero en el cielo, dijimos, allí hay gritos en el cielo diciendo que los reinos del mundo pasan a ser de Cristo. Miren a continuación la cita que lo expresa. Ahí tenemos el texto. El séptimo ángel toca la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto ocurre en ocasión de la séptima trompeta, recordemos. Bien, miremos qué eventos se producen en el cielo durante ese tiempo. Dice en Primeros Escritos, página 279 y 80. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra, se fue al cielo, y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Ya están todos sellados. No hay nadie más que le interese la verdad, que acepte el mensaje, que quiera recibir a último momento el perdón de Dios. Sí que habrán recibido mucha gente que salió de Babilonia, como decía la profecía de Apocalipsis 18. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de las plagas que les corresponden. Y habrá gente que sale. Son llamados los obreros de la 11ª hora. Gente del mundo católico, muchísima gente, dice el espíritu de profecía. También gente católica, evangélica. Aparecerán espiritistas, ateos, no sabemos. Pero gente que acepta a último momento. Noten a continuación. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, él dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración. Apocalipsis 22:11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y a continuación el espíritu de profecía dirá que toma las ropas reales. Ese es el día de Jesucristo, de Filipenses 1:6. Es el tope de la preparación del ser humano. Y poco después, cuando transcurren las plagas, será la segunda venida. Miren esta otra cita de La Verdad Presente, escrita en 1849. Cuando nuestro sumo sacerdote haya terminado su obra en el santuario, se levantará, se vestirá con las vestiduras de la venganza, y entonces se derramarán las 7 últimas plagas. Vi que los 4 ángeles retendrían los 4 vientos hasta que la obra de Jesús en el santuario estuviera terminada, y entonces vendrían las 7 últimas plagas. Estas plagas enfurecieron a los impíos contra los justos y pensaron que nosotros las habíamos provocado y que si nos eliminaban de la tierra las plagas cesarían. Se emitió un decreto para matar a los santos, lo que los llevó a clamar día y noche por liberación. Noten, los santos están vivos, los pecadores sufriendo las plagas, y ya no hay tiempo para cambiar el carácter. Por eso dijimos, el día de Jesucristo, ¿cuándo es? Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron con angustia de espíritu y fueron liberados por Dios en el día de la liberación. Así, mis queridos amigos, estamos mirando esta porción de Filipenses 1:6 y volvemos nuevamente a comentar lo que queda y todavía Colosenses capítulo 1 del 1 al 12. Leemos ahora 1:7 de Filipenses en adelante. Ya vimos la oración del versículos 9 al 11. Lo hemos comentado. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. El apóstol no podía menos que compartir lo que Dios le había revelado para que estos hermanos continuaran siendo fieles. Sigue más.
porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y no es para menos, Él es el Padre espiritual de toda aquella comunidad que estaba recibiendo su carta. Versículos 9 al 11 es la oración que le hemos comentado, que Pablo tiene para con estos queridos hermanos de Filipos. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Noten lo que él pide, que abunden en ciencia, en todo conocimiento, tengan discernimiento. Este mundo es pasajero, prepárense para la venida del Señor. Siguiente versículo, para que aprobéis lo mejor, que tengan discernimiento, no se equivoquen, ni mucho menos sean engañados por Satanás en la forma en cómo él puede persuadir, como ocurre, hemos leído porción de la carta, de la tercera carta de Juan, de Diótrefes y Demetrio, ahí se cuenta, en la segunda carta de Juan, de cómo este hombre impedía el progreso del Evangelio al rechazar a la gente. ¿Sí? Bien, en este caso, que no llegue a pasar ese tipo de oposición como la que hacía Diótrefes, que era uno de los dirigentes desde el tiempo del apóstol Juan, en su carta que le escribió en la segunda carta, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Otra vez, mis queridos amigos, ¿cuándo es ese día de Cristo? ¿Cuándo es la irreprensibilidad? ¿Cuándo es la impecabilidad? ¿Cuándo es la intachabilidad que el cristiano debe obtener para el día de Cristo? ¿Es para la segunda venida o es antes? Que esto nos ayude, amigos. Lógicamente, nadie está hablando de salvación por obras. Estamos hablando de un carácter que refleja la voluntad del Señor, luchando para hacerle frente a nuestras propias pasiones personales, a nuestras inclinaciones, nuestras tendencias pecaminosas. De modo que el Señor nos va ayudando, porque es posible. Ya Jesús lo había dicho en Apocalipsis, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en el trono. Ese es el mensaje a la gente de la Odisea. Por lo tanto, tenemos que luchar y vencer hasta el día de Jesucristo, cuando cierra la gracia. Seguimos leyendo más todavía del apóstol Pablo a los filipenses, siempre el capítulo 1, que es la porción designada hasta el versículo 18. Ahí tenemos otra porción para mirar, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él, a Cristo, en su muerte, si de alguna manera llego a esa ocasión. Noten, todos estamos en carrera y Dios nos exhorta a seguir adelante, luchando, y podemos, se puede. Amigos, no seamos derrotistas, no nos tiremos abajo, no creamos que es demasiado la carga, el esfuerzo, no, sino que hemos sido flojos, miremoslo de esa manera. Pero hay esperanza, porque hay intercesión. La esperanza termina cuando cesa la intercesión. Allí el que lo logró, lo logró. Por eso es la lucha, Dios asistiéndonos por medio de su Espíritu Santo, creando conciencia, peso en nuestra cabeza, peso de responsabilidad, de una preparación más cabal, menos floja, menos descuidada, de edificar nuestro carácter conforme a la imagen de Cristo. Esto significaba capítulo 1, 6, pero ahora estamos leyendo la oración. Que Dios les dé sabiduría, conocimiento, como leíamos en 1:10. Seguimos leyendo más. Que abunde el amor aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y del versículo 12 en adelante hasta el 18 tenemos la porción de estudio, también que lo vamos a leer, y así entrarnos después a Colosenses. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Qué interesante, en lugar de quejarse por estar en la barraca, en medio de cadenas, con gente grosera como eran, recuerdan, lo miramos la semana pasada, la expresión de este cristiano del principio del segundo siglo, San Ignacio, que los consideraba como bestias, como leopardos. 10 que estaban
groseros, rudos. Y Pablo podría haber expresado algo. Él solamente está diciendo que esto ha redundado para gloria de Dios, porque Dios estaba usando a Pablo para revelar la imagen de Cristo. No que Pablo lo hubiera logrado, él estaba en camino como todos nosotros, pero Dios lo usaba. Y sus palabras, su genio, sus modos, su alabanza, sus cantos, como ocurrió cuando estaba preso en Filipos. Todo esto hacía que quienes estuvieran alrededor vieran la presencia de Dios. Es lo que está diciendo Pablo a continuación. Fue notorio en el pretorio cuando veían a Pablo preso. Así, amigos, aprendamos de este santo apóstol en las cartas un mensaje para nuestra época. Seguimos leyendo más todavía. Versículo siguiente, 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Noten, las desgracias ajenas pueden ayudar a creyentes. Así pasaba con los mártires. Con los mártires algo similar. Cuando Tertuliano dijo en su libro apologético, mátennos que la sangre de los creyentes es semilla. Era la forma como él provocaba al enemigo. Porque semilla para que germine y luego fructifique en la conciencia de los gentiles que observaban los sufrimientos de los santos. La sangre es semilla. Así también Pablo está diciendo en esta ocasión, que su testimonio hace que otros se animen a predicar, que no queden retrasados, que den testimonio cuando el Espíritu de Dios está obrando en su corazón. Y sigue más la parte final, leemos ahora. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia, por contienda, mucha gente para contradecir, pero hay otros que lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, cuando dan mal testimonio, criticando a los siervos que predican. No lo hacen sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, ya que Pablo es el centro muchas veces de esas discusiones. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, ya sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto yo me gozo y me seguiré gozando más todavía mientras el Evangelio se difunde. ¿Qué les pareció esta primera porción? Abarca desde el sábado hasta el martes toda esta primera porción de Filipenses capítulo 1, versículos 1 hasta el 18. Precioso para meditar, para reflexionar. Y del día miércoles y jueves abarca Colosenses, capítulos 1 al 12. Les invito, amigos, que miremos estos textos. Recuerden, el folleto va a estudiar ambos libros en forma paralela, Filipenses y Colosenses. Y estamos en los comienzos para sacar luz, mensaje para nuestros días. Bien, en Colosenses capítulo 1 en adelante leemos lo siguiente. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo no conoce a los colosenses. De hecho, quien fundó esa iglesia fue Epafras. Lo miramos en el capítulo 1, versículos 7 y 8. Se nos dice quién es el mentor, el padre espiritual de esta gente de Colosas, en donde vive Filemón también. Ahí va una carta para él que se la envía Onésimo, o sea, por medio de Onésimo, engendrado en las prisiones. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. En los versículos 3 al 5 de Colosenses 1 se nos habla de tres características que son esenciales en el crecimiento. Esto es que tengamos fe, amor y esperanza. Miremoslo cómo lo expresa. Siempre estoy orando por vosotros. Y damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. El apóstol es atraído hacia aquella gente que oyó el mensaje y que a la vez lo pone en práctica. Primero,
la fe en Cristo, ustedes la tienen, y como consecuencia el amor que tenéis a todos los santos. Por eso, amigos, traigo a colación lo de Diótrefes, que aparece en la carta de Juan. ¿Cómo este hombre podía ser un estorbo frente a Demetrio? En la misma carta aparece allí, en la segunda carta de Juan. Cómo Diótrefes y Demetrio, cómo se oponen, son opuestos. Y Dios quiere que la fe sea para producir amor. Si tenemos fe en el Señor, demostrémoslo. Pero aquí que en lugar de ello generamos problemas, discusiones. ¿Está la fe? ¿Tenemos verdadera fe en el Señor? ¿O es un asentimiento que llamamos fe? Pero en verdad no es el poder de Dios obrando, porque no genera amor, genera discusiones. En algunos lugares se dice, yo aquí no estoy viendo amor de Dios, veo peleas, problemas, disensiones. ¿Suele pasar eso en las iglesias? Y a usted le digo, mi hermano, pasa en la suya. Dios no quiere. Dios quiere que haya amor, que nos tratemos bien unos con otros. Miremos, encontremos la porción de Diótrefes, allí en la carta de Juan. Leámoslo un poquito y a la vez hagamos el contraste con Demetrio, para que nosotros aprendamos cómo debemos tratarnos unos a otros, como Pablo lo está diciendo a continuación. Yo sé del amor que ustedes tienen allí unos con otros. El Señor desea que todos nosotros aprendamos a tratarnos bien unos con otros. Por eso el apóstol Pablo está siendo atraído hacia esta gente, los colosenses, que aunque él no los conoce, sabe que tienen fe, tienen amor unos con otros, y además la esperanza que hay con el reino de los cielos. Bien, no estaba en la segunda, sino en la tercera de Juan. Perfecto, ahí lo miramos. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Recuerden que esta es la carta también que le escribieron a Gallo. Entonces él cuenta esta situación de Diótrefes y de Demetrio también. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Qué clase de amor es el que hay en esa iglesia liderada por este Diótrefes? Comparemos ahora con Demetrio. Saben, amigos, esto es importante, es la parte práctica de lo que el apóstol Pablo está diciendo a los colosenses. Yo sé de la fe que hay en Cristo y del amor que ustedes tienen hacia los santos y de la esperanza en el reino, en la venida, en la recompensa que Jesús traerá en la segunda venida. Apliquemos estos principios en forma práctica a nuestras vidas. Dios quiere que nosotros seamos hijos sanos, santos, amantes, que practiquemos la bondad. Miramos pues entonces a continuación este texto que muestra en contraste de Diótrefes cómo se comporta Demetrio en relación con los hermanos. Y ahora hacemos comparación con Demetrio. Miren en la misma carta lo que el apóstol Juan dice a favor de este hombre. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas más que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, sino que él va a visitar a Gallo, el receptor de la carta, cuando fuere el tiempo de charlar con él. ¿Notamos el contraste? Volvemos otra vez a Colosenses, capítulo 1. Estábamos leyendo esa fe, amor y esperanza que el apóstol Pablo dedica una porción para referirse a estos hermanos de Colosas. Y dice, del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y versículo 6 en adelante, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo,
Qué interesante, la lección menciona que en 30 años el mensaje cristiano se regó por todas partes por testimonio. Saben, amigos, para el año 60 aproximadamente, cuando Pablo escribe ambas cartas, Filipos y Colosas, no estaba redactado el Evangelio. Los Evangelios son posteriores. El Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, como texto escrito. Pero el testimonio sí se contaba. A tal punto que 4 años más tarde, en el año 60-64, en Roma, había penetrado tanto el mensaje que cuando se desató la persecución de Nerón contra los cristianos, haciéndolos culpables de haber quemado Roma, los cristianos, ellos injustamente acusados, no obstante, se defendieron con su testimonio, su fe, el amor que se tenían unos con otros y la esperanza en la segunda venida. ¿Qué texto habían leído? No, ¿qué texto habían escuchado? Amigos, compartamos el testimonio, ese testimonio de vida que hay entre nosotros cuando contamos la belleza del Evangelio que ha operado en nosotros y cómo puede operar en aquel que está cerca de nosotros. Bien, a eso se refiere el texto aquí de Pablo en Colosenses, cómo el Evangelio se ha esparcido a todo el mundo, por todas partes, por testimonio, contando. Miremos cómo continúa más esta expresión de Pablo. Y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, dijimos, el padre espiritual de esta comunidad. Noten que ahí dice que llevan fruto y crecen. Amigos, ese es el poder de Dios, que hace que nosotros crezcamos, que avancemos. Hemos oído el mensaje, le hemos permitido que Dios obre en el corazón. Y Dios obra de forma imperceptible, misteriosa, invisible, poderosa, y hace que el corazón acepte, crea y practique lo que ha aprendido. Versículo 8. Colosenses 1:8 en adelante leemos también. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, acerca del testimonio de la gente de Colosas, no cesamos de orar, claro que sí, orar por estos hermanos que muestran con frutos cómo la gracia de Dios está creciendo en ellos, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La lección bien menciona 4 fuentes para tener esa sabiduría y que la podemos recordar. Una de ellas es la palabra de Dios. Pablo dice que seáis llenos de sabiduría y de discernimiento. Amigos, noten ahí. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, para poder discernir. ¿De dónde obtenemos esa sabiduría y esa inteligencia espiritual? Una de ellas, la fuente es, obviamente, la palabra de Dios. Nos acordamos del Salmo 119-105. Lumbrera es tu palabra a mis pies. Una lámpara en mi camino. Ahí tenemos el Salmo para recordarlo. Otra manera, otra fuente, amigos, es el espíritu de la profecía prometido también en los últimos días. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 y 19:10 también. Es fuente de sabiduría que no reemplaza la Biblia, sino que la comenta y hace que sea una luz menor, puede ser mejor entendida la luz mayor. Dice 12:17, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que en 19:10 se nos dirá que es el espíritu de la profecía, lo vemos en la parte final. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Una tercera fuente, amigos, de sabiduría es la providencia. El mismo apóstol está pidiendo que se abra puerta para la predicación. Lo expresa allí en el texto de Colosenses, capítulo 4, versículo 3. Como también en Hechos 16 se nos cuenta cómo se cierran puertas
Es decir, Dios en su providencia nos mueve. Colosenses 4:3, Pablo está orando, que se abran puertas. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Pero noten en el capítulo 16, versículos 6 y 7, cuando se cierran puertas, que el Señor pues le dijo a Pablo, o el Espíritu Santo, que no iba a predicar en Bitinia. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu les cerró las puertas. Porque había otro mensaje, que lo leemos después, versículos 9 y 10, esto es entrar a Europa por medio de Macedonia. Así que es otra manera en que podemos recibir sabiduría. Y una cuarta, amigos, es la voz del Espíritu Santo. Isaías capítulo 30. Miren esa voz tan importante, tan necesaria. Esto es que creamos en lo que Dios tiene para nosotros. Lo vemos en los versículos 21 y 22. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, tú les dirás, cuando oigas esa voz en tu conciencia, deshazte de tus ídolos. Es la voz del Espíritu Santo. Amigos, así quisimos traer una porción de estudio de Filipenses capítulo 1 al 18, Colosenses 1 al 12, y una cita final que aparece, que les dejamos que ustedes la puedan leer en el día viernes, preciosísima, del Ministerio de Curación, página 380. Deseamos con ello que esta lección sea de mucho fruto y utilidad espiritual para nuestros corazones. De nuestra parte estamos felices de poder compartir el estudio de la palabra de Dios. Y de esta manera nos despedimos hasta que nos encontremos en la siguiente ocasión para seguir estudiando más del libro de Filipenses y Colosenses. Hasta entonces, que Dios les bendiga.